Muchachos, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, profe. ¿Cómo Buenas vamos noches, terminando la profe. semana? Buenas Hola. noches. Bueno, entonces hoy vamos a hablar sobre las generalidades de los negocios internacionales, ¿cierto? Y ustedes les quedó la tareita de investigar modelos de negociación. ¿Cómo les fue con esa investigación? ¿Les fue o no les fue? Sí, profe, por ahí estuvimos investigando. Listo. Bueno, entonces vamos a empezar. Primero que todo, actualicémonos. ¿Qué hay por ahí de raro? Noticias. ¿Qué tienen para contar? ¿Quién quiere contar? Profe, lo que está pasando en el país. ¿Qué? Hay ¿Qué no muchas ha cosas pasado? Sí, horrible. Chelsea, por ejemplo. desde lo del túnel de la línea hasta lo de los policías. Sí, cierto. Bueno, ¿y eso cómo nace? ¿Y Angie también estaba hablando algo? No, profe. ¿No? Ah, bueno, yo vi que alguien iba a hablar. Profe, yo tengo una pregunta. Cuente. Es que yo en estos días leí una noticia en la página de ProColombia que decía que mucho dinero le iba a entrar al país porque estaban vendiendo como unos videojuegos y que Colombia se ha como que caracterizado por ser uno de los países donde pues tiene más presencia como en todos esos eventos de videojuegos y todo eso. Entonces me llamó como la atención eso. Sí, desde que Colombia empezó con el tema de la cuarta revolución industrial, a tratar de promoverla, eso hace, yo no sé, será como unos 3 años hacia acá. Colombia se ha caracterizado por somos exportadores y a la vez somos competencia, por ejemplo, de los Estados Unidos en videojuegos, en dibujos animados también. No sé si han visto por ahí noticias y Colombia está dentro, es que yo no sé, ustedes deben saber de eso más que yo, de esos juegos, sí, de los videojuegos, hay unos videojuegos ahí específicos y hay un concurso mundial y Colombia está ahí, ha quedado entre los 3 primeros, creo que no, si no ha sido el segundo, si no fue el primero, fue el segundo en ese tema de videojuegos a nivel mundial. Creo que ganaron el premio el año pasado. Entonces les está yendo como muy bien y lo vienen promoviendo mucho. Hay un grupo y hay una asociación y estamos en el tema del algo mundial. Eso es como una feria, como un concurso, como un evento internacional donde Colombia le está yendo muy bien en ese tema de videojuegos. Y los estamos desarrollando, estamos haciendo el tema de software, de desarrollos de videojuegos, de dibujos animados. Colombia, hay creo que son 2 empresas colombianas donde ya tienen, hay una de ellas donde hizo alianza o Pixar lo llamó pues para hacer alianza y en este momento pues están desarrollando videojuegos, no, películas animadas con Pixar, por ejemplo. Estamos súper cotizones. No sé si sabían. Pixar es el de los Minions. Sí, estamos como en ese rollo. Le está yendo muy bien a Colombia en esa parte. Y con ProColombia se les está dando pues como esa ProColombia es que se les está dando pues como el apoyo de parte del gobierno nacional para que estas empresas salgan y estén más como en ese rollo a nivel internacional. Ya se tienen alianzas con Estados Unidos y con Japón, que Japón o es China, no es Japón, que tiene también dibujos animados. También se están diseñando dibujos animados, películas animadas para canales y de películas japonesas. Cotizones, cotizones Colombia, muchachos. ¿Qué otra cosa hay por ahí? ¿Quién dijo yo? Daniela, ¿algo que contar? No, profe, hoy no tengo nada. Nada, ninguno tiene nada para hoy de noticias. Bueno, entonces arranquemos con negocios internacionales. ¿Qué es para ustedes los negocios internacionales? Miguel, por ejemplo, ¿qué son los negocios internacionales?
Profe, buenas noches. Hola, buenas noches. Profe, pues los negocios internacionales son, digamos que en lo que yo logré investigar, tenemos cuatro, que son, digamos, los diferentes tipos de negociación dependiendo, digamos, las necesidades que necesitemos. Ah, Yo, espérame, Miguel, ¿esos son los modelos de negociación? sí. Ah, no, espéreme, téngalo ahí. Dígame mientras tanto para usted qué es una negociación internacional. Todavía no hablemos de los modelos. Profe, pues una negociación internacional es como ¿cómo le puedo decir? Como un negocio que se pacta entre dos países diferentes, pues de X o Y producto, pues Ujú. obviamente unos, con algunos términos, bajo algunos conceptos, pues eso para mí es como un negocio internacional. Bien, gracias. Kaori, Yo, profe. sí. Para Buenas usted qué noches. son. Hola, buenas noches. Pues como lo decía el compañero, es como un pacto que digamos que firman entre, digamos, entre las regiones o entre los países. En ese pacto, digamos, que están negociando, digamos, como lo estábamos hablando en la otra clase, de exportar, de importar los recursos. Pues para mí son negocios, tener como un pacto con unas restricciones. ¿Y qué es para ustedes, gracias? ¿Y qué es para ustedes comercio internacional? Ashley, Buenas noches. hola, buenas noches. Señora, Pues como tal, comercio internacional se refiere pues a todas las operaciones comerciales, de bien. importaciones, exportaciones o inversión directa, diría Ajá. yo. ¿Y los negocios? Y los negocios, pues es como más bien como transacciones que privadas o gubernamentales que involucran a dos o más países. En esos Bien, también muchachos. implica las ventas, las inversiones o el transporte. Muy bien. Recuerden que negociación internacional, lo explicaron muy bien, es como, para redondear, es el proceso de la comunicación, por decirlo así, entre dos partes. Pueden ser países, como me lo han nombrado ustedes, o pueden ser entre empresas. Cuando es entre países, recuerden que es cuando los gobiernos hacen los famosos acuerdos comerciales. Y cuando es entre empresas, pues es la negociación que ustedes hablaban sobre pactar un precio, pactar un punto de entrega, unos incoterms, si es proceso de exportación, importación, toda esa parte. Y la idea o el objetivo es pues que lleguen a un acuerdo a partir de unas necesidades que tiene una parte y los planteamientos de las diferentes partes, o sea, que plantean las dos partes en el negocio para cubrir como esas necesidades y llegar a tratar de llegar a un acuerdo. Ahí en la diapositiva, ustedes ven que tengo como dos definiciones, donde dice la necesidad del acuerdo no es el objetivo de la negociación. Entonces, no necesariamente uno en comercio, estamos hablando de comercio internacional, ¿no? Eh, no necesariamente existe una necesidad. A veces uno busca un posible cliente para crearle la necesidad, el cliente no la tiene. Uno lo que hace es ir allá, persuadirlo, utilizar técnicas persuasivas y decirle por qué debe comprar o por qué debe adquirir el servicio o el producto que uno está ofreciendo, ¿cierto? Y aquí, en esta otra parte, dice, negociar no siempre implica lograr un acuerdo, como lo que ustedes van a hacer en la rueda de negocios. No, sí, es en la rueda, en el TLC. No siempre uno negocia y no siempre puede el mismo día de la negociación decir el cliente o el posible cliente o las partes llegar a un acuerdo, pues a un acuerdo final, a un sí o a un no. También depende de las culturas de negocios que también lo hemos planteado por allá en otras tutorías donde es muy importante, donde hay países que por protocolo de negocios no cierran el negocio en la misma reunión, sino que pueden existir varias reuniones. Y como les decía al principio de la tutoría, en los acuerdos comerciales, principalmente en los tratados de libre comercio, recuerden que se hacen rondas de negociación y no siempre en la primera ronda se cierra la negociación. Pueden durar 2, 3 reuniones para poder llegar a un acuerdo final. Miren, con el Tratado Libre de Comercio con Estados Unidos, nos demoramos 5 años para 22 rondas, 5 años, muchachos. Y aún así se siguen modificando cosas. Recuerde que
esta semana se está cumpliendo 10 años del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y existen unas desgravaciones en las reglas de origen, que por ejemplo, lo que ustedes tienen que hacer, donde se negocia, se llega a un acuerdo, pero no inmediatamente van a entrar los productos o salir con 0% de arancel, sino que van a tener desgravaciones a unos años específicos, 2, 3, 5, 10 años, ¿cierto? Entonces es como tener en cuenta esas cosas. Entonces, no necesariamente se logra un acuerdo en el momento de la negociación. Con los asiáticos, por ejemplo, dependiendo del país con el que se estén reuniendo, los chinos, bueno, en general los asiáticos, japoneses, chinos, para una negociación pueden ir 2, 3 personas, pero solamente una de las personas es la que va a hablar o va a estar dentro de la negociación, más no necesariamente es el que toma las decisiones. ¿Quién toma las decisiones en un Japón, por ejemplo? Si van 3 personas o 2 personas a un negocio. El de mayor edad, profe. Exacto, el mayorcito. Ese es el que toma las decisiones, el que dice sí, sí o sí no, ¿sí? Hay otro donde simplemente va a participar, va a escuchar, va a preguntar y ese es el que les va a transmitir al resto, porque el resto no van a hablar con uno, nada más van a escuchar, porque para eso tienen como un delegado. Bueno, recuerden que cuando la negociación se hace entre países es porque ahí se toma que es un negocio internacional, ¿sí? Es como cuando ustedes han ido a las ferias que hacen en los de Pereira, a Expo Futuro. ¿Algunas han asistido a ferias a Expo Futuro? Sí. ¿Y a qué tipo de ferias han asistido? Las de la universidad. Ah, bueno, interesante. ¿Y hay extranjeros? Sí, profe. Sí, a veces. ¿Sí? Los de Armenia también han hecho ferias en la U o han asistido a ferias. Armenia, Cartago. ¿No? Si existe, si participa algún extranjero, muchachos, inmediatamente se toma como una feria internacional o una negociación internacional. Listo, desde que haya un extranjero presente, un país presente o un país invitado. Bueno, hay que tener en cuenta algo. En esas negociaciones hay a nosotros, a ustedes los negociadores, los que estamos en este cuento del comercio internacional, nos toca saber de todo un poquito. No sé, por ejemplo, ¿cómo va el clima? ¿Cómo pinta el clima para este fin de semana? ¿Qué saben? O ni idea, ¿no? Tienen que saber de clima, tienen que saber de geografía, tienen que saber de ventas, tienen que saber de antropología para pues, saber cómo van a tratar la gente. Tienen que saber de programación neurolingüística. ¿Han escuchado hablar de programación neurolingüística? No, profe. ¿No? ¿Ninguno? Sobre el tema de Ashley. Profe, pues yo te he escuchado mucho sobre eso, que es como saber llegarles a las personas, básicamente. Sí, entonces lo basan como en el tema de los sentidos. Entonces hay personas, no sé ustedes cómo son, hay personas que son auditivas, entonces solamente entienden escuchando. Hay personas que son táctiles, donde uno medio los tiene que tocar en el hombro o algo así para que puedan poner atención. Hay personas visuales, donde uno tiene que, por ejemplo, sacar el portátil, la tablet o en una exposición mostrarles temas estadísticos, tortas, columnas, cómo funciona, utilizar colores, porque son más visuales y entienden más fácil así. Entonces eso es programación neurolingüística, como saber uno qué va a hacer. Entonces nos toca saber de ventas, cómo entrarle al cliente, qué tipos de negociaciones hay, qué modelos de negociaciones hay, que me lo van a decir ahora, cuál van a utilizar, los canales de comunicación, cuáles van a ser más fácil o vamos a tener manejo de redes sociales, cómo nos vamos a entender como con ese posible cliente. Lo otro es el tema del marketing. Recuerden que para ir a una rueda de negocios, una feria, una negociación, tienen que tener mínimo tarjetas. Y eso, que la tendencia del marketing no es usar tarjetas. ¿Qué se usa? Por ejemplo, si ustedes no llevan tarjetas, ¿qué llevarían? Entrando en este tema de las tecnologías de la información y la comunicación.
Profe, con el celular, no, ya paga. Celular, ajá. El código QR, por ejemplo, entonces uno dice, no, tarjeta, no, entonces venga el escaneo o espérele, copiemos el código QR y ahí le sale el brochure y la tarjeta, la presentación de la empresa o la página web, ¿cierto? Se está usando mucho. Pero lo mínimo es tarjetería, páginas web, la página web que esté en mínimo en dos idiomas, que es el español e inglés, todo depende del país pues, al que uno se esté enfocando, pero lo mínimo es que estén como en inglés. ¿Qué más debe tener? Brochure es el más famoso portafolio de servicios, ya lo llamamos brochure, eso es lo que tenemos que presentar. Ojalá usted tenga de manera digital, ¿cierto? Que es más de tendencia, más de globalización. Hay que saber de psicología. ¿Por qué? Porque hay que saber cuando usted llega donde un posible cliente, si está de mal genio, que uno más o menos deduzca qué genio tiene, para saber cómo lo va a hablar y cómo lo va a manejar o no. Sí, profe, porque hay personas de un carácter muy fuerte, otras de un carácter muy blando, hay personas que les gusta que uno le hable de la familia y otras que no. Es otros que no les gusta conversar, sino ir al punto. Entonces nos toca, y si está de mal genio precisamente ese día o triste, entonces hay que saber cómo arranca uno la negociación, porque está sentido, bueno, tiene los sentimientos a flote. El tema de comunicación y como les decía, tema de geografía, la cultura de negocios es básica. Ustedes si hablan con un brasilero o un portugués, ¿de qué tienen que hablar primero? De lo bonito que tienen en el país, profe. Otra cosa, primero, ¿por qué se caracteriza el Brasil a nivel mundial? ¿Por qué es Por reconocido? fútbol. Por fútbol. Miguel, dígame. No, pues pensaba que de pronto como de la cultura. ¿Cómo, Miguel? ¿De la cultura qué? No, profe, que usted dice que hablaría uno con un brasileño o algo, pues de qué hablaría primero, pues pensaría yo que de pronto de la cultura, de todo lo que se vive pues allá culturalmente, Mm, como para Lo, enfatizar en el cliente. lo primero que hay que hablar con ellos, el primer tema que hay que tocarles es el de fútbol, ¿sí? Y alabar ¿qué? A la selección del Brasil. Después hablan de la selección Colombia, pero lo primero es hablar de la selección del Brasil y alabarlos, ¿cierto? Es lo primero que hay que hacer. ¿Qué es lo primero que hay que hacer con un canadiense antes de empezar una negociación? Sí, buenas tardes. ¿Y después qué sigue? ¿Ni idea? Hay que entregarles un detalle, un souvenir, y ojalá sea un producto, ojalá, es como el deber ser, que sea un producto autóctono. Por ejemplo, ustedes qué darían a un canadiense siendo ustedes colombianos. No es el super regalo, es un souvenir, un detallito. Una bolsita de café, Juan Valdés. Una bolsita de café tostado, y eso que es un regalo grande. El dulce, este dulce típico de Coffee Delight, ojalá puros detallitos de café y ese tipo de detalles así pequeños les es muy buena entrada y posterior a eso uno ya empieza con el negocio, ¿sí? Ese tipo de cosas. Profe, Cultura, señora. Y por ejemplo, pues no sé, es una pregunta, profe. Dar aguardiente es algo ya muy, como muy subido de tono. Para una primera negociación, sí, no, lo usual no, eso no se da. Eso se ofrece después y generalmente el extranjero ya viene dateado de Colombia, entonces ya se da la entrada o se puede ofrecer o regalar o degustar ya en una reunión social, es decir, generalmente uno pasa a Colombia, generalmente invita a almorzar o a comer en una prenegociación o en la negociación como tal. Entonces uno invita a un almuerzo y habla de negocios y ahí ya puede ofrecer como la copita de aguardiente y si ya le gusta algo, uno ya de regalo, ya puede dar como el detalle. Pero de entrada no damos aguardiente, damos café, puro café, café y dulces de café y derivados de café y el tintico, que por eso es pues como por los que nos conocen. En la primera, de primera no. Bueno,
Recuerden que, bueno, acá les estoy mostrando qué deben tener en cuenta para una negociación, ¿sí? Ahí lo ven, ¿cierto? Sí, sí. Sí, profe. ¿Qué deben tener en cuenta ustedes para para una negociación? Entonces, lo primero son las tácticas. ¿Ustedes qué tácticas de negociación utilizarían? ¿Qué son las tácticas? Las estrategias, profe. Las estrategias, ¿sí? Entonces, ¿qué estrategias tomarían? Uno cuando hace una negociación, generalmente sea nacional, internacional, como lo vayan a manejar, eso generalmente se maneja lo mismo. Y uno lo que hace es como un derrotero, como un plan ¿qué ahora iba a hablar? Pues como convencer al cliente del producto que está vendiendo. Sí, es la idea, sí, señora. Y uno hace como unas especies de estrategias o de tácticas. Entonces, bueno, primero saludo, como un orden como un cronograma de la reunión. Entonces, bueno, primero saludo, después, dependiendo del país, converso, toco tal tema. Este tema ni por el chiras lo toco, se me daña el negocio, ¿sí? Después pasamos a hablar sobre el producto o el servicio, los beneficios, empaque, embalaje, Finalmente, lo último que uno habla es del precio, ¿sí? Y lo principal es escuchar al posible cliente, tratar de comprender qué necesidades tienen para saber uno cómo ofrece o qué ofrece o cómo lo persuade, hace el tema de persuasión para que se ajuste a los intereses que uno lleva como vendedor, porque generalmente en comercio internacional, muchachos, se aplica el famoso gana-gana, ¿sí? Ni el pierde-gana ni el gana-pierde, ni el pierde-pierde, uno toma el gana-gana. ¿Por qué? Porque es que las partes tienen que ganar ambas algo para uno poder conservar ese cliente por mucho tiempo, no que una sola compra y ya no vuelva uno a saber de él. Entonces, ese es el famoso gana-gana. Y Ese es el modelo cooperativo, profe. eso, bien. Esa es como la idea, ¿no? Entonces, tácticas, eso es lo que uno hace. Por ejemplo, hay una cultura, no sé si alguna vez lo hemos hablado en alguna tutoría o en esta, hay una cultura, ay, creo que es italiana, se me olvida en ese momento, es un país europeo, si alguien sabe me dice, donde se negocia con whisky, ¿no? Entonces uno va al negocio, a la negociación con ese posible cliente, lleva uno sus punticos de la agenda, sus tácticas listas, cómo vamos a arrancar, inicio, nudo y desenlace, pero por cada punto que usted lleve se debe tomar un trago de whisky. El whisky, ¿cómo se sirve un whisky en protocolo? Protocolo de bebida. ¿Cómo se sirve el whisky? ¿Hasta dónde? Un poquito y hielo no. Un poquito, se supone que el whisky se toma solo, pero mucha gente lo toma con hielo. Se dice en el tema de los licores que eso no se debe hacer, pero sí mucha gente le echa hielo. Entonces es un poquito nada más. En ese país hay que llenar el vaso de whisky. Y por cada punto, por cada táctica que ustedes lleven, el vasito. Hable del segundo punto, el vasito. Tercer punto, el vasito. Y si ustedes llevan 12, ¿Cómo se 13 emborrachan? puntos, imagínense. Ahí está la estrategia de la contraparte. Ahí lo miden a uno. Se emborrachó, maneja el trago, no maneja el trago, ¿qué estrategias tienen? Muchachos, ¿ustedes qué harían donde llevaran 12 puntos, 10 puntos, por ejemplo? ¿Qué táctica o estrategia tomarían? No, ¿qué táctica tomarían? ¿O se toman esos 12 tragos? No, ¿No? ¿Qué haría Chelsea? Tiene que cerrar el negocio, por lo menos dejar pisa hueso. no, ay, no sé, pero yo no me tomaría todo eso, ya me vuelvo loca. ¿Qué harían negociadores? Cuenten a ver. Profe, por ahí al tercer trago ya uno trata de cerrarlo de alguna forma. Tratar Pues de cerrarlo. y uno Ajá. busca la solución o le ofrece, no sé, algo más a él para que se cierre eso, pues no sé, creo yo. Sí, porque así todo el mundo se vuelve loco. Se emborracha uno. Y donde a uno no le gusta el whisky, muchachos, de malas. Se lo toma si no se tira al negocio. Miguel, ¿qué iba a decir?
No, porque uno tomar poquito, pero a ellos darle harto. El problema es que ellos lo hacen tomar a uno, ahí sí como decimos aquí, fondo blanco. La estrategia que ellos tienen. O unir puntos de la negociación, lo que es Daniela, una todo eso y complemente y trate de cerrar lo más rápido posible. O converse mientras se le baja a uno ese trago, o yo no sé, tomarse alguna cosa mientras tanto. Bueno, lo otro que uno mira son los comportamientos. Hay, por ejemplo, con el tema del whisky, bueno, qué, cómo toma, qué tanto toma, se toma y cómo se comporta cada que toma, o es con comida, o qué tal es el genio. Listo, comportamientos. Analice uno la contraparte, y la contraparte también lo está analizando uno hace rato. Bueno, lo que yo les decía ahora, bueno, es visual, auditivo, que lo que hay que hacer, le gusta conversar, ¿no? Es llegar al punto, como viene siendo. Recuerden, por ejemplo, que yo no sé si fue acá que les hablaba del tema de dónde se pone uno el reloj para una negociación, ¿se acuerdan? ¿O no fue acá? Ay, profe, por ejemplo, yo me lo pongo en la mano izquierda y a mí me han dicho que las mujeres se lo deben poner en la mano derecha. ¿Por qué? Que porque, mentiras, no, yo sé que es porque es la mano que uno utiliza, pues eso me explicó, pero yo dije, pues los hombres también son diestros, no me supieron explicar. No, no, eso es donde uno se sienta cómodo, supuestamente. Se ha dicho que oficialmente van al brazo izquierdo, ¿no? Que es por donde lo deben usar, pero pues donde se sienta cómodo. Ahora, en negociación internacional, las personas que se ponen el reloj en el brazo izquierdo, no sé, Andrea, es porque no les gustan muchos rodeos en los negocios. Les gustan que no lo enreden a uno, pues en pocas palabras, estar conversando y que no cuenten qué están vendiendo y cuánto vale, no sirve con los que se ponen el reloj en el brazo izquierdo, no sé. ¿Qué dicen? A mí sí me funciona. Profe, o sea que bueno, los que nos ponemos el reloj en la mano izquierda es porque no nos gustan los rodeos o al revés, profe. No, exacto, está bien. No nos gustan los rodeos, nos gustan que nos planteen el negocio y de qué se trata Van y al cuánto grano, vale. ¿Cómo, Ángela? van al grano. Exacto. Pero los de la derecha, uno sabe que les tienen que pegar su conversadita primero, socializar un poquito. Ojo con esas socializadas porque hay posibles clientes que le gastan a usted la visita en visita y usted se va en una hora y ni siquiera le ha planteado que está vendiendo. Entonces hay que tratar de saberlos manejar y no dejarse uno enredar tanto porque imaginen, no vino haciendo nada en una hora. Recuerden que las ruedas de negocios, por ejemplo, son de 30 minutos. Uno tiene 30 minutos para saludar, conversar, ofrecer, negociar y vender, cerrar el negocio. 30 minutos, no tiene usted más. Y a veces hasta 25 mientras usted encuentra esa bendita mesa, porque cuando son esas ruedas tan grandes, se gasta unos 5 minutos buscando la mesa a donde tiene que llegar con el extranjero. Entonces calculen, son 30 minutos, 30 a 35 minutos lo que uno tiene para negociar en una rueda de negocios. Para el taller, para el final de nosotros, yo les di 20, por ejemplo. Eso al principio se hacían negocios de 15 minutos, pero se dieron cuenta que 15 minutos es extremadamente corto. Y más para cuando surgen preguntas. Bueno, comportamientos, hablamos del tema de estrategias, plan A, B y C, ¿qué vamos a hacer? Adaptación a las costumbres locales, que es lo que hablamos sobre la famosa cultura de negocios. Todas las culturas son distintas, somos muy parecidos unos países, pero tampoco somos iguales, tenemos unos cambios en algunas cosas. Centro y Suramérica somos muy parecidos. Por eso cuando a uno le dicen, usted está iniciando la exportación, sí, es primera vez que va a exportar, sí, péguese para Centroamérica y Suramérica, porque hablamos el mismo idioma, no somos tan estrictos al momento de recibir mercancía ni enviarla, sí, ni enviarla ni recibirla. Tema de empaques y embalajes cumplimos con una norma, pero no somos tan estrictos como unos asiáticos o unos europeos. Estamos más cerca, ¿sí? Entonces, por tierra, Ecuador o Venezuela nos demoramos un día en llegar, por ejemplo, si el camión es juicioso. Pero vámonos para China, son 30, 40, 45 días por mar, entonces es como ese tipo de cosas. O mientras uno le va cogiendo como el tiro a la exportación, es la recomendación. Y por el susto, porque la primera exportación da mucho susto también y no es traumática, pero sí hay que tener mucho detallito y mucha cosa mientras uno le coge el tiro. Entonces, cultura de negocios. Se dice pues que se puede hacer eso. Hay muchos empresarios donde exportan de uno a países desarrollados y lejos.
Entonces, ya es de manejo. De tema de investigación, como lo saben ustedes. Y el tema de conocimientos, muchachos, ustedes, ¿qué semestre viene siendo este? ¿Cuarto, quinto? Quinto. Listo, ya están en la mitad de la carrera. Ya tienen las bases, por ejemplo, entonces conocimientos, ustedes, no sé si ya lo vieron, creo que me han dicho que no, ya deben manejar los Incoterms al momento de hacer una negociación. Puntos de entrega, ¿qué les favorece a ustedes como exportadores? Recuerden que es un gana-gana, pero uno generalmente, pues, hace como un gana-pierde o una ganancia mayor para el exportador. Entonces, uno de los Incoterms, por ejemplo, uno ofrece el término medio que es un FOB, porque está como prácticamente a mitad de camino y no tiene uno tanto riesgo como vendedor, ¿cierto? Pero debe estar preparado para si el cliente quiere más allá en su país. Entonces, ustedes tienen que tener los conocimientos para eso. Ya saben qué es una exportación, una importación, cuál es la subpartida arancelaria, ese tipo de conocimientos, cómo se hace una negociación, qué se tiene en cuenta. Esos son los conocimientos que debe tener un negociador. Esto es como los tips. Costumbres, conocimiento, tácticas, comportamiento y estrategias. Bueno. Tengan en cuenta, bueno, que siempre va a estar presente el precio, ¿no? Que aunque lo ideal es darle uno como al final, pues siempre se debe estar como presente. Y también el precio, la cultura de un país influye mucho en el precio. Por ejemplo, los colombianos, ¿cómo negocian un precio? Si ustedes fueran los compradores, si yo les digo vale 10.000, ¿ustedes qué me dirían? Nos gusta regatear, profe. Ajá. ¿Y usted qué me diría, Andrea? 10.000. Déjemelo en 8.000. Déjemelo en 8.000. No, Y de una Lili, 1000. Eso está muy caro, hágale una rebajita. eso. Y yo rebajo y fuera de eso, ¿qué piden? ñapa. Eso. Uno pide la encima, bueno, él me bajó, listo. 1.000, no démelo en 500 y ¿qué me regala? Pero esa es nuestra cultura de negociación. Por ejemplo, los países árabes les gusta regatear precio, ¿sí? Les gusta que uno les regatee precio. Entonces, exactamente, si ellos dicen de 10.000, a ellos les gusta que uno les diga, no, 8, más bien en 5, ¿sí? Es lo ideal como para ellos. Pero un canadiense, un alemán, eso es una ofensa, muchachos, nunca lo vayan a hacer, ese es el precio que ustedes tienen que dar y si es costoso mejor, un japonés, si es costoso mejor porque ellos tienen para pagar, ellos no les gustan que les regalen, para eso para eso es que ellas están comprando algo bueno y ellos pagan lo que uno les pida. Entonces en ese momento uno no puede, vea, 20.000, pero si me compra 5 contenedores, se lo dejo en 15.000. Lo peor que uno puede hacer, entonces como con ese tipo de países. Hay que saber uno como con quién trata. Profe, perdón, le hago una preguntita ahorita que decía los árabes. Entonces, digamos, cuando uno va a negociar con un árabe. Ángela se me fue. Ángela se fue. Escuché hasta cuando uno va a negociar con un árabe. Hola, profe, ¿me escucha? Hola. Aló. Hola. Ya. Sí, ahora sí. No, Listo. internet. Profe, que como es con árabes, usted dice que ellos regatean el precio, entonces es mejor uno siempre tener un valor más alto para cuando ellos pidan rebaja, ya como tener en lo que uno lo va a vender, ¿o qué? Sí, sí, es lo ideal. Y que se sientan cómodos aunque uno les va bajando, les va obsequiando cosas. Y viceversa. Obviamente para una negociación, sea la que sea, uno tiene unos precios bases, ¿cierto? Y uno sabe hasta cuánto se puede bajar. Pero con los árabes sí es como lo ideal en una negociación en caso de que digan uno esté preparado. Bilateralmente. Sí. Listo, profe, gracias. Bueno, es como ese tipo de cosas, ¿no? Ya cultura, la puntualidad, le toca a uno saber de cultura del país y de cultura de negocios, que son dos cosas distintas, ¿no? Entonces, culturalmente Colombia se caracteriza por ser un país culturalmente
¿Cómo somos? Felices. Felices, a pesar de todo. Alegres, bullosos y les gusta el trago. Exacto, ¿sí? La fiesta, somos demasiado sociables y Trabajadores, por cultura de negocio somos ¿qué? Trabajadores, ¿qué más? Nos piden, Emprendedores. somos emprendedores, nos piden en otras partes para trabajar. creadores. Creadores, innovadores. Hay una palabra más bonita para rebuscadores. O sea, no nos quedamos ahí. Si hay que buscar, uno va y busca hasta que encuentre como quien le ayuda, quien lo vende, ¿cierto? Por eso países como Alemania nos piden mucho. No sé si se los hablé en alguna tutoría. El TLC con la Unión Europea, por ejemplo, en Alemania, para estudiar nos piden mucho y nos dan muchas becas. Lo que pasa es que hay que ir hablando un mínimo de inglés para ir a estudiar allá y para poder medio entenderse y comunicarse en Alemania mientras uno aprende el alemán. Pero en Alemania le dan uno las clases de alemán y cuando ya maneja el alemán usted puede estudiar. Y un compromiso en Alemania, por ejemplo, es que usted se quede 6 meses trabajando. Es como, ¿cómo se dice? Como la contraprestación por haberle dado a usted la educación gratuita. Y si ya se quiere quedar después, creo que 6 meses o un año. Si ya se quiere quedar, pues no tiene problema, el gobierno alemán lo organiza uno. Es más, cuando uno va a hacer la pasantía o esos 6 meses de trabajo, ellos mismos le consiguen a usted el trabajo y el sueldo. Entonces es algo, y somos muy cotizones, porque consideran que los colombianos somos demasiado innovadores, muy como creativos. Entonces eso les gusta mucho, allá son más parcos en ese tema. Bueno, listo, entonces siempre va a estar ahí como pendiente el precio. Cuando una negociación es como muy compleja, muy difícil, en la negociación se demora mucho tiempo, el precio no es tan importante. O sea, sí pesa, pero pesa más como los beneficios que pueden otorgarse entre las partes y ya después de ese enredo ya uno llega como a un precio, ¿sí? En ese tipo de cosas. Por ejemplo, si uno vende, no sé, una máquina, entonces uno no da el precio, ni el precio es importante, sino la máquina para qué es, para qué sirve, cuánto rinde, qué garantía tiene, qué da pelea, como todos los beneficios que tiene ese producto. Y finalmente ya uno da, pues, como el precio en ese momento. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Acá en estas diapositivas yo les muestro como las diferencias culturales que tenemos en Colombia. Imaginen, muchachos, todas las regiones somos diferentes. Ahora imagínense con otros países, ¿sí? Entonces, esto es típico de la bandeja paisa, ¿sí? Antioquia. Medellín. Ajá, nosotros también por este lado, Risaralda también ofrecemos mucho esto como plato típico. A los asiáticos les da muy duro venir a Colombia, muchachos, porque uno los lleva a almorzar. Y uno lo que los lleva a almorzar o cuando uno invita o lo invitan a almorzar o a cenar, uno quiere mostrar lo típico del país y lo típico de nosotros para almorzar, para que conozcan, es la bandeja paisa. A los asiáticos les da muy duro por el cambio de horario. Cuando el asiático, nosotros estamos almorzando, ¿qué están haciendo en Asia? Durmiendo. Durmiendo, están en el quinto sueño. Imagina ahora para que se coman una bandeja paisas ahora, muchachos. ¿Y qué comen los asiáticos generalmente? Mucho pescadito, profe. Pescadito y verdurita. Sopa de verduras, profe, de espaguetis. Kung Fu Panda. Sopita de fideos. Eso, ese tipo de cosas. Imagine ahora para usarle frijoles con ese poco de comida, muchachos. Es que aquí somos muy exagerados para comer, de verdad. Y condimentado, frito, imagínense. Eso es mucha comida. Entonces les da muy duro y se enferman, qué pesado. Bueno, esto es un cuy y este también. ¿Sí? De pasto. Ajá, ¿han comido cuy? No. ¿Han tenido la oportunidad? Yo tampoco, ni cómo. Que me la den y no me dé cuenta qué es eso.
Dicen que sabe como a pollito. Sí, eso dicen. Y se Sí, dice eso que, sabe, yo sé comido. sí, así con paticas y Sí. todo. Ay, no, Ay, Angie, no, yo no guácala. Profesor, ¿qué sabía, es yo no un sabía que ratón? era eso. Pues una Sí, eso es como zarigüeya. un ratón. Mm. Eso es una Ay, no. rata grande, ¿no? Ay, no. Sí, a mí me dieron una vez y yo no sabía, pero eso sabía puro pollo. Pero sabía bueno. Al pollo del Ay, arroz no, chino, Angie. y como pollo dañado, yo no sé. ¿Verdad? Porque dicen que es muy rico. Y en Pasto tienen dos presentaciones, una que es así como ustedes la ven, tan, 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 paticas y todo completico, ¿cierto? Y hay otros donde le quitan, o sea, le dejan solamente el cuerpecito, le quitan cabeza y paticas. Entonces, generalmente usted puede que no se dé cuenta que está comiendo. ¿Sí? Bueno, plato típico, allá lo llevan. ¿Qué es típico en Santander? Las hormigas culonas. Dicen que sabe a maní, tampoco lo he probado. Profesor, no sabía nada. ¿Verdad? Me dices que sabe como a maní. No, eso no sabía nada. Ay, oí. Bueno, las hormigas culonas, el tamal, generalmente el tamal es Tolima. del Tolima, ¿cierto? Hay varias regiones que lo hacen, pero el típico, típico es el tolimense, el pescadito, bueno, en la costa. Entonces es como ese tipo de culturas que tenemos en Colombia. Ahora, a nivel internacional, muchachos, si ustedes van a viajar a otros países, tienen que irse muy dateados. Si ustedes se metieron en este cuento de los negocios internacionales, yo no sé, ¿a ustedes les gusta viajar? Obvio, profe, A que mí me Sí, no. profe. encanta. Esas Sí, preguntas, sí. profe. Uy, No, sí, qué mira que hay rico. gente que no le gusta. No le gusta o se estresa o de tanto viajar ya se aburren. Le sucede también. Pero en este cuento, muchachos, nos tiene que gustar viajar y viene lo complicado para mí, donde nos debe gustar nos debemos comer de todo. No sé qué tal ustedes son para comer de todo, Por mi Todo parte, no me menos gusta ratones. probar casi. ¿no? Ay, yo sí, como lo que sea. Animales no, ¿Qué? profe. ¿Usted qué va a saber? ¿Cómo así? O sea, que no come ni pollo, ni pescado, ni carne. Sí, pero esos raros que mostré ahorita no. Ah, cuy. Por ejemplo, a mí la Sí. comida de mar no me gusta. Por Ay, a ejemplo, mí por tampoco. allá en China. Sí, y allá sí que Se arriesga uno por el negocio. cositas Allá se, raras. se comen los Pues perros, raras para profe. nosotros, ¿no? Perros, gatos, y ratas, Y pero los todos esos gatos, qué son, pecado. sí, pero todos esos son criados, no son de la calle. Ellos tienen criaderos. Igual, no. Claro, así como nosotros criamos los pollos para consumo, ellos también tienen criaderos de ratas, perros, gatos. Normal. Entonces, negociadores, si les toca irse a trabajar a una negociación, a una rueda de negocios, a una feria de Japón, a China, les figuró, ok. Los invitaron después de la negociación, de la rueda, le dice, bueno, no, entonces sí estamos muy interesados, pero entonces, a ver, Chelsea, si quieren nos vemos por la noche para que hablemos más de la negociación, nosotros los vamos a invitar a una cena. Y entonces, ¿qué va a hacer Chelsea? Si lo típico allá he visto yo, porque no he viajado, ojalá que dicha, lo que he visto es chuzos, por Sushi. ejemplo, hacen chuzos de, sí, el sushi, y hacen chuzos de animalitos, De ¿cómo se llama? Que tiene cangrejo, de cangrejo y de ese que tiene una cola que pica. escorpión, Escorpión, hacen chuzos de eso, dan chips caramelo. ¿Cómo Daniela, cómo? Y les echan caramelo. Sí, eso lo preparan, o sea, lo preparan bien, o sea, con todo, o sea, sí lo preparan y todo. Si no lo veo, no. Por ahí hay un canal muy interesante, no sé si lo tienen en sus televisores, se llama el canal Gourmet, y hay uno que se llama Viajando por el Mundo, algo así, y presentan las comidas típicas de esos tipos de países y la cultura. Entonces es Profe, bien en Asia. interesante. Por ejemplo, en Asia que también comen huevos podridos Podridos, de ay, por pato. Dios.
Ah, pero no, es en Taiwán, véalo, ahí les tengo la foto, acá. Vea, Taiwán el huevo este. Pero en Francia también dan es que embrión de pato. Huevo También en ahí. Francia. Sí, profe. Yo sabía que era en Taiwán, ¿cómo así que en Francia también dan de eso? Ay, muchachos. Y esto es Profe, pero eso no sabe tan feo. el embrión de pato. Y Comerse un patico, podrido. usted. Comerse un patico. Pues podrido no. No, podrido, no. O sea, el huevo en sí así sin fritar, sin cocer ni nada, pues eso no sabía nada, pues no sé. Pero está el animalito ahí. Pero es que es el embrión, es el animalito Exacto. ahí Ya como está ahí. Ah, como un embrión de un bebé. Exacto, ya está ahí el embrioncito. No es el huevo que usted se come. No es la yemita, es el embrión, ya está ahí el patico. ay, Y no. eso en Taiwán es una entrada y es lo más cachaco a lo que ustedes lo pueden invitar. Si ustedes se comen ese huevo, tienen un porcentaje alto del negocio ganado. Ah, entonces a comer embrión. Muchachos, ¿y ese embrión, Miguel, sabe cómo se come? No, Miguel. ¿Cómo se come un embrión de pato, muchachos? Lo ponen medio a cocinar, acá en agua hirviendo, pero el agua hirviendo es para que ablande un poquito la cáscara y le meten un pitillito. Y ustedes por ese pitillito se chupan todo ese huevo, con embrioncito y todo. Eso es. Prácticamente está crudo. Profe, eso es bueno para el cabello, todo ese embrión de pato es eso. No, ese del cabello, no, ese del cabello tiene una preparación química y eso yo no creo que sea con embrión. Pero en este sí tiene el patico ahí. Ay, no, qué horror, yo no sé. Bueno, es como ese tipo de cosas. En Mongolia, la comida típica, almuerzo. Si ustedes los invitan a este almuerzo, muchachos, se la están echando con el mongolés y también tienen un porcentaje ganado. Sí, sí, primero ya tienen un porcentaje ganado porque los están invitando a esa comida, que es muy especial para los de Mongolia. Y si se lo comen y siguen con el negocio, los felicito, posiblemente cierren. ¿Qué tienen que ver los micos en Mongolia? ¿No? Resulta que ustedes los llevan a comer o a almorzar. Creo que es almorzar. Bueno, cualquiera de los dos, porque es un plato muy especial. Entonces hay ustedes llegan y se sientan, es como una mesa de comedor, pero con huequitos, tin, 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 uno enseguida del otro, ¿sí? Y están las sillitas. Y por ahí, por ese huequito, por debajo, meten la cabeza del miquito. Y lo que hacen es, el mico vivo, ¡shan! Le quitan este pedazo. Y obviamente se ve el cerebrito ahí brincando, ¿no? Porque está vivo. Y usted se lo come. Ay, no, profe. Se lo come mientras esté así tibiecito, pues obvio, porque después vas a ver maluco. Ya está pasada la comida. Profe, y si uno en una cosa de esas de negociación no come, ¿qué pasa? No, se daña el negocio. Porque Sí. se supone que usted, claro, usted ya tiene que ir preparada. Y eso es posiblemente a lo que la pueden invitar. ¿Qué hacen? ¿Qué aconsejan los expertos? Andrea, camine, la invito, la típico, micos, sesos de micos, dicen, no, por Dios, y ahora yo qué hago, yo no, de verdad, donde yo me coma eso, a mí me da una comida horrible. ¿Qué apela a uno o qué recomiendan los expertos que uno haga? Hay algo donde uno no puede pelear ni obligar a nadie, que es con el tema, por ejemplo, de la religión. La religión me lo prohíbe, o dentro de la religión, sí, le prohíben comer como ese tipo de comidas, o no sé, soy vegetariana. A eso le dicen a uno que puede decir, con mucha sutileza. De resto, negociadores internacionales, para las que sea. Hay que cerrar el negocio. Obvio, de manera legal, ¿no? Ojo. Bueno, es como ese tipo de cosas, ¿no? Entre muchos ejemplos. Lo que pasa es que la cultura oriental ya es bien complicada y, ay, Dios mío, entonces, bueno, estamos en hora de comida, entonces es mejor no. Veas, por ejemplo, aquí dicen platos típicos de la cultura oriental en manera general, tema de serpientes, tema de gatos, gato con pollo, así como es el arroz con pollo, lechón,
el marranito, pues de eso sí comemos aquí. O sea, la piel crujiente, o sea, como el chicharroncito acá, comer perro, comer gato, comer serpiente, como los platos típicos de allá, así como el plato típico aquí es el cuy, la bandeja paisa, el sancocho de gallina en el valle del Cauca, ese tipo de cosas. Por ejemplo, aquí dice, si alguien le da una tarjeta de presentación de negocios, eso es en el tema oriental, Asia, tigres asiáticos. No la inserta en el bolsillo trasero del pantalón. Hombres, aquí está solamente Miguel. ¿Sí? Miguel, ¿usted dónde usa la billetera? Uy, yo soy el único hombre de acá. Sí. Profe, sí, en la parte de atrás del pantalón. Ah, vea, por ejemplo, generalmente es muy normal que los hombres usen guarden la billetera en el bolsillo de atrás. Y se sientan. Ustedes para sentarse no se saca la billetera, ¿o sí? Sí, claro, profe. ¿Sí? Pues se sienta uno encima de la billetera, no entiendo. Sí, Sí, profe, pues uno la tiene atrás, uno se sienta. Entonces, por eso lo siento exacto. como un acto de mala educación. Eso, entonces, por ejemplo, para un asiático, un chino, un japonés, no vayan a hacer eso, hombres, ¿no? Porque nosotros las mujeres generalmente tenemos un bolso y la billetera entre el bolso, generalmente, ¿no? Hay veces donde uno no lleva nada y utiliza el bolsillito del pantalón. Entonces, ojo con esas tarjetas, para ellos eso es mala educación, para eso es grosería, porque quiere decir que a uno no le importa, ¿cierto? Y ojo como entregan y o reciben las tarjetas. Eh, Cuando ustedes entreguen las tarjetas a los asiáticos, en sí a todos los orientales, entreguen las tarjetas cogidas de las puntas con el dedito gordo y el dedo índice y las entregan de frente, cosa que el que la reciba lea la tarjeta. Y ojalá esté en español y por el otro lado en el idioma de ellos. Mínimo en inglés. No es lo ideal, porque van para países orientales. Ojalá sea en el idioma de ellos, pero es aceptable el inglés. Y así mismo lo van a recibir ustedes, así como se la entreguen, ustedes la reciben con los dedos y las punticas de la tarjeta, cosa que ustedes la vean y la ponen en el cuaderno, en la mesa, ¿sí? No la guarden inmediatamente, ni se la echen en el bolsillo, en la billetera, en el pantalón y fuera de eso se sientan en ella, para que no lo vayan a hacer. Tema de protocolo de negocios. Dice que cuando escriba algo en una hoja, en un papel, en lo que sea, no utilice tinta de color rojo, utilice negro. Uno generalmente utiliza color negro, es como lo más típico. Uno antes usaba colores azules, lapicero de tinta azul, pero lo más normal, lo más típico es tinta negra. Para ellos no vayan a utilizar tinta roja, a veces hay personas que escriben con colorcitos. Entonces, yo, por ejemplo, Elizabeth Morato, para poner títulos o algo, yo escribo el título y le pongo una rayita abajo. Pero hay gente que le gusta usar colores, no sé ustedes cómo escriben, si con colores ok. Entonces, el título lo hacen de un color, subtítulo con el otro, el contenido con otro. Entonces, pila con esos colores rojos. Dice que cuando es un grupo de personas allá, usted tiene que saludar primero al mayor, como creo que fue Daniela que me decía, que ese es el que toma la decisión, entonces ese es el primero que hay que saludar. Y dependiendo del país, por ejemplo, China, ¿ustedes cómo saludarían o cómo se saludan los chinos? Los de República Popular de China. Con venia. Con una venia, ¿cierto? Y en Japón, ¿no? No es como con un beso en la frente o algo así. No, No es una venia, pero más, como desde más lejos, algo así, por el respeto al espacio. exacto, es más lenta y es más abajo. Y a medida que usted sale una persona mayor, más abajo se tiene que agachar, ¿sí? Por respeto. Profe, ¿y uno cómo sabe si uno es más mayor que el otro? Pues uno calcula, a ver, lo primero que uno tiene que hacer en una negociación, así como cuando uno se va a una entrevista, es averiguarse todo lo de la empresa, con quién va a estar usted, quiénes van a estar, qué idiomas hablan, hay que averiguar los gustos del país, la cultura, todo eso lo tiene uno que hacer previo. O sea que primero preguntar. Si no, uno más o menos deduce, aunque esos asiáticos son muy jóvenes, se ven muy jóvenes todos, pero uno más o menos deduce pues por el físico. Pero lo ideal es uno ir preparado y preguntar primero, antes de estar en la negociación. Y los coreanos del sur,
¿Cómo se saludan? Yo los vi una vez que hicieron una reunión el año pasado que ellos vinieron a hacer una presentación. A nosotros nos invitaron para invertir y vender y exportar a Corea del Sur. Y quedé aterrada. Primero, son súper jóvenes. Son así como los K-pop, es que se llaman los grupos de música. ¿Sí los han visto? Sí, profe. Esos son así por ese estilo, son caribonitos, muy caribonitos. Y todos son como igualitos. Pero a usted lo saluda y se toman el abdomen, se ponen las dos manos en el abdomen y hacen la venia. Si usted le entrega las tarjetas, agradecen recibiéndola con una venia y leyéndola con una venia. Y si usted les dice que cómo están, hacen otra vez la venia y que hasta luego ya hacen otra vez la venia, eso es seguido durante toda la conversación y entre ellos también, eso es como muy normal. Me parece interesante también. Entonces, miren que es convenia, pero dependiendo del país. Y Profe, físicamente tiene sus diferencias. Dígame, Miguel. pues un dato ahí como que los coreanos tienen, pues ellos, pues, la edad de ellos es como un año más, porque para ellos nacen, ellos ya tienen un año. Sí, Entonces, por ejemplo, si alguien tiene 22, por ejemplo, yo tengo 24 años, entonces para ellos tendrían 25. cuentan desde el momento de la concepción, ¿ok? Exacto, sí, ellos cuentan desde la concepción de ahí en adelante. O sea que cuando ellos nacen ya tienen como, pues como que lo acercan o lo redondean a un año. Ay, sí, creo que sí había escuchado, interesante. Y son los coreanos, vea. Y son muy jóvenes. Claro que esos asiáticos son muy jóvenes. Profe, ¿usted ha ido Bueno, a Corea? no, qué dicha. No, no he ido, he estado en reuniones donde ellos han venido. He estado en reuniones donde han venido de la India. También es muy interesante la cultura india. Fue a él se le dice, no sabía, se le dice excelentísimo señor embajador de la India, fulanito de tal, porque no me acuerdo cómo se llama. Hay que echarle toda esa carreta para saludarlo, para despedirlo, para lo que sea. Me ha tocado, pero porque han venido, entonces yo trato de asistir como a todas esas reuniones para tener que un tema de cultura, para poder conversar con ellos, saber cómo debe uno comportarse, pero no he tenido la oportunidad. Con holandeses también es muy interesante, los holandeses, para ellos hay que hacer una negociación. Ahí sí, como dicen en la pandemia, a 2 metros de distancia. Y no saludarlos de mano, ni de pico, ni tocarlos, ni abrazarlos, porque para ellos se sienten ofendidos, se sienten sucios y me manosearon, entonces para ellos es muy maluco. Empresas que hemos asesorado han trabajado con rusos, me dicen que, bueno, el saludo de los rusos es con pico doble, ¿no? No, pico triple, el doble es en francés, ¿cierto? El francés es en las dos mejillas. 3 picos. Sí, señora. ¿En dónde? 3 picos. En Rusia. En Rusia, ¿cierto? Sí. Y en Francia 2. Muchachos, así como la reina, hombre con hombre, mujer con mujer. Pico, cachete y boca para los rusos. Listo. Australia también tiene algo muy interesante que no lo conocía, lo he visto por ahí, lo han nombrado y ya se ve mucho en programas y en películas, y es que tienen un baile de recibimiento. Yo lo vi en sería que el presidente estuvo, algo así en Australia, y tienen un baile. ¿Será Australia o será Hawái? Tienen un baile, no sé si lo han visto, que es con una, ¿cómo se llama? Como con una flecha, ¿cómo se llama ese palo largo? Como una flecha, pero es largo. No sé si lo han visto, eso tiene un nombre. Y ellos La jabalina. gritan, sí, parecido a eso, exacto. No sé si lo han visto, ellos tienen un baile, pero eso es un protocolo de recibimiento. Es bien interesante y lo utilizan para las guerras y para asustar al oponente. Pero ese es Hawái, de Hawái. Es de Hawái. Se llama el baile que la jaca, creo. Ese, que le sacan la lengua y todo. Eso es, se llama jaca, Ah, el recibimiento. jaca. Sí. Ah, vea, Miguel sabe.
No sé si lo han visto, si no, véanlo por ahí, es bien interesante y también lo utilizan de estrategia para causar miedo. Me pareció chévere. Como tratan de imitar a que unos guerreros que hubieron en Hawái eran como la tribu Hula, algo así. Entonces, Ah, baile de ellos como los guerreros Hula. exacto. Es bien interesante, muchachas, para que lo vean por ahí. Aquí les doy como unos tips con los orientales, entonces dices que no dan información de más. Los japoneses, por ejemplo, usted está en el negocio, con un japonés usted se puede demorar meses haciendo el mismo negocio y son muy, nosotros somos muy, ¿cómo se llama? Somos muy, se nos nota mucho la gestualidad, si nos gustó o no nos gustó. Con ellos no, son muy parcos, entonces con los chinos no hacen ningún movimiento y los japoneses siempre dicen no, mueven la cabeza en manera horizontal diciendo no, entonces dice, ay, ¿cómo así? No les gustó, pero es normal, ellos hacen no toda la reunión, entonces usted no sabe si sí o si de verdad es que están diciendo que no, y ellos están pensando, pensando y pensando. Bueno, utiliza la tradición a su favor, obviamente. Ya saben, por ejemplo, para empaques de exportación, uno debe utilizar en etiquetados y en empaques de cajas, en lo posible colores que ellos usan. Entonces, no utilizar colores blancos, por ejemplo. ¿El blanco para qué lo utilizan ellos? ¿Saben? Color blanco. Para los entierros. Entonces, lo ideal no es utilizar colores blancos, sino, ¿qué colores usan ¿cómo se llama eso que se está usando aquí también? El Feng Shui. ¿Qué colores se utilizan en el Feng Shui? El rojo y el dorado, profe. Rojos, dorados, amarillos, esos de fortuna, suerte, éxito. Entonces lo ideal es vender o tratar de empacar en ese tipo de colores, si en lo posible. Son enigmáticos, son muy puntuales como cultura de negocios y como cultura de negocios nuestra somos muy puntuales. ¿O no? Colombia. Ja, re impuntuales. Puntuales. Nos caracterizamos por ser impuntuales. Si ustedes se ponen a buscar en ProColombia o en algún buscador cultura de negocios de Colombia, ahí dicen que somos impuntuales, pero es nuestra cultura, pero que sí llegamos. Perú, una cultura de negocios de ellos es que usted, si las citas a las 8 de la mañana, por ejemplo, con un peruano en Perú, entonces ustedes llegan a la empresa faltando 3 minutos, 5 minutos, porque si llega antes es mala educación, si llega mucho antes. Entonces faltando 5, 3 minutos antes de la reunión, pero ellos a usted le van a llegar 10, 15 y hasta 20 minutos después. Usted tiene que quedarse hasta que llegue, por ejemplo. Uno tiene que llegar temprano, pero ellos siempre van a llegar tarde. Bueno, supersticiosos, protocolarios, hay números que ellos, por ejemplo, no utilizan, hay ascensores donde si alguien sabe el número, hay un número que ellos no Creo que es el 7. consideran mala suerte. ¿Cuál? No es el 7. No me acuerdo, ¿sí? No sé, le creo. Pues no sé, es que yo he escuchado que es el 7, pero no estoy segura. No, yo es que no me acuerdo. Le creo que sea el 7, porque no me acuerdo. Entonces, en un ascensor no lo va a encontrar, ese piso no se va a usar, como ese tipo de cosas. Colombia le va muy bien exportando a un tipo de pez. Ay, no, porque se me olvidan las cosas. Hay un pescado que nosotros exportamos. Acá se cultiva o se cría única y exclusivamente para exportación a China, porque yo no sé, le atinamos, somos muy de buenas, o sabemos dónde está el negocio, o él se le tiene como lo manejamos aquí La en tilapia. Colombia. Es la tilapia, para ellos es buena suerte, aquí nos comemos todo eso. Y para ellos es buena suerte, es un pescado hasta lo más feo. Y se está criando, y a la empresa que lo está vendiendo le está yendo muy bien, porque es de buena suerte para los chinos. Y ojo con esa exportación, por ejemplo, tienen que llegar todos vivos. Donde llegue alguno muerto, muchachos, ya, eso es una maldición. Eso no lo van a recibir. Entonces hay que tener como pilas también con ese proceso de exportación ahí. Por cultura, la cultura es súper, súper importante.
Dicen que un negociador es una persona que utiliza un número de habilidades especiales para lograr desempeño superior al negociar con otros. Entonces, lo que hablábamos ahora, hay que tener ese tipo de conocimientos para lograr las habilidades para exportar, para negociar, perdón, para tratar de cerrar un negocio. Y tengamos siempre un plan B, un plan C, ¿sí? En Incoterms, por ejemplo, uno siempre ofrece un término de negociación que es el FOB, pero uno debe estar preparado con los 11 términos que tenemos, porque puede que el cliente sepa, conozca el tema y nos pida cotización de otro valor diferente y tenemos que estar preparados con eso. No podemos quedar mal y tenemos que mostrar que conocemos del tema, sabemos del tema, sabemos qué es exportar, estar súper preparados. Una señora en una rueda de negocios que hubo todos los años ProColombia hace una rueda de negocios, no sé si se han dado cuenta, como poner mucho en el noticiero, se llama la macro rueda de negocios binacional y se hace generalmente en Bogotá. El año pasado, no, este año fue que empezamos la pandemia, era en Medellín y tocó hacerla virtual por el tema de pandemia. Y esa señora fue, no me acuerdo qué estaba ofreciendo y ProColombia la llevó y tuvo una agenda con un árabe. Y ella dice que la árabe, que ella estaba muy nerviosa porque era la primera vez que iba y era su primer cita y era con un árabe. Y el árabe la recibió, ella dijo, qué señor tan grosero, yo bien asustada y el señor groserísimo, pues que le asustó más. Y entonces el señor le dijo, ella le dijo, póngale buenos días, él ni siquiera se lo sino le dijo, vea, si usted no sabe de encontrar, entonces más bien párese y ya no hablemos de nada. ¿Los maneja o no los maneja? Ese fue el saludo del árabe. Entonces ella dijo que sí, le tocó primero empezar con el precio, con el Incoterm a vender. Y ya el árabe dijo que listo, que se sentaran a negociar. Entonces hay que saber cómo ese tipo de cosas. A nosotros, por ejemplo, nos tocó el año antepasado, estuvimos en la rueda de negocios y tuvimos una reunión con un peruano. Muchachos, qué incomodidad. Primero llegó tarde, 15 minutos. Lo que yo les digo aquí, que la cultura de negocios, yo no sé qué nos pasó, pero yo medio analicé y no caí en cuenta. Pero como estábamos en Colombia, se asume que el extranjero toma las reglas del país. Eso es lo que se debe hacer. Así como cuando viajamos a otros países, tenemos que actuar como el país lo pide, ¿no? El peruano llegó 10, 15 minutos tarde. Primero dijo que era que estaba enfermo, que le había hecho daño a la comida del día anterior o de la mañana, yo no sé cuál fue el rocho. Bueno. Y segundo, fue muy grosero, entonces ofreciéndole en otros pues el servicio y todo el cuento contándole, él dijo, ve, antes de que sigan ustedes, vea, aquí a mí me interesan tales y tales productos, o sea, fue al grano, me dijo, yo necesito esto, esto y esto, primero. Y eso habló mal de Colombia y de los empresarios colombianos, que yo dije, yo no sé qué estoy haciendo aquí sentada, qué señor tan grosero, yo no sé para qué lo trajeron, pensaba yo, ¿no? Obviamente por fuera, la gestualidad, recuerden que somos muy, muy gestuales, entonces tratando de no hacer muchas caras, pero yo decía, ¿qué es este señor tan horrible? Entonces, que aquí tienen empresas muy malas, la infraestructura muy mala, son muy incumplidos, aquí no saben hacer facturas, aquí no saben nada. Yo dije, bueno, entonces usted, pues yo no le dije a usted a qué vino, sino en qué está interesado, entonces cuáles son sus condiciones, qué está buscando, entonces encontrarlo por ahí y demostrarle pues que todos los empresarios colombianos no éramos así de brutos y desordenados. Lo que pasa es que aquí por cultura hay unos temas de trámites, las entidades que manejan el comercio internacional como la DIAN, el Ministerio de Comercio, ¿cierto? Hay unas normatividades donde apenas nos estamos adaptando. Por ejemplo, les decía, no saben hacer una factura, me hacen la factura con lapicero, y eso es verdad. Nosotros, por ejemplo, asesoramos empresas donde decimos, muéstrame la factura de exportación y está hecha a mano, ni siquiera en un computadorcito. Pero bueno, eso se supone que no, entonces yo le dije, bueno, usted puede tener la razón. Me dijo, no, es que en Perú ya utilizamos las facturas electrónicas, entonces yo le dije, sí, Colombia ya está entrando al tema de facturación electrónica, pero no es obligatorio, entonces contándole cómo era la norma, bueno, mejor dicho, mostramos que sabíamos, entonces él le bajó la guardia. Muchachos, y entonces le ofrecimos un servicio y él dijo, no estoy interesado, ¿qué más tienen? Yo dije, por Dios, el plan B y C, yo dije, ¿y ahora qué? Yo no, como que no lo llevaba, yo no sé. Desde el principio el señor como que me asustó, no sé cuál era, para serle sincera.
Entonces yo iba acompañada con mi socia. Y nos quedamos como en blanco, pero unos segundos. No sé cómo reaccionamos para el plan B como buenos colombianos y buenos latinos. Y pudimos ofrecer algo que creímos que sí lo podíamos cumplir y se lo adaptamos al señor y le gustó. Entonces es como ese tipo de cosas, muchachos, plan A, B y C, saber manejar la situación, estrategias que uno vaya manejando, es como ese tipo de cosas, ¿sí? Es interesante. Dice, conocimientos más práctica más retroinformación, eso tiene que ver con habilidades. Tengan muy en cuenta, muchachos, el tema del parafraseo. ¿Saben qué es parafrasear? ¿Saben qué es es el parafraseo? Es como dar una idea según el punto, según lo que uno entienda, algo así, como de lo que uno leyó, dar el punto de vista de uno, es lo que entiendo. Más o menos. Si yo le digo, por ejemplo, Ángela, mañana nos vemos a las 9 de la mañana en el Centro Comercial Unicentro. Usted dice, listo, Elizabeth, o sea que mañana, 12 de septiembre, nos vemos a las 8 de la mañana en el Centro Comercial Unicentro. Sí, es como repetir para corroborar la información, ¿sí? Eso es Ok. parafrasear. Para uno estar seguro de que lo que uno comunicó sí lo entendieron, o que uno sí lo entendió, lo que le están comunicando. Es como interesante y es bueno hacerlo. Confirmar citas, muchachos. Ustedes hace 8 días, hace un mes, hace 6 meses programaron una cita con X país, con X empresario de X país. Llamen y confirmen, llamen y reconfirmen. Y el día antes vuelvan y que te confirmen si sí, si no, para uno no llegar allá y no, el señor no está, él no viene. Entonces la idea es confirmar y reconfirmar las citas. Es lo ideal. Bueno, ¿qué más les tengo por acá? Dice, negociar racionalmente significa saber llegar al mejor acuerdo, no a cualquiera. Ojo, hay muchos empresarios, y eso que estoy hablando generalmente de Centro y Suramérica, generalmente uno con tal de hacer un negocio, uno dice que sí, y hace cualquier negocio, no lo que uno tenía preparado o en lo que realmente está preparado como empresa, ¿sí? Con lo que uno de verdad puede cumplir. Hay muchas empresas donde dicen, sí, listo, porque se consiguieron por fin un cliente o por fin va a exportar, pero resulta que hicieron un pedido que uno no tiene cuándo, no tiene cómo. Sucedía, por ejemplo, el año pasado estuve en una feria del aguacate, eso fue una feria mundial de aguacate, fue en Medellín, el año pasado, sí. Y es bien interesante porque pues estaban los chinos, los japoneses, había de muchos países europeos y asiáticos. Y el boom de nosotros ahora es que desde hace unos años hacia acá, 2 años hacia acá, el famoso oro verde. ¿Cuál es el oro verde? ¿Qué producto es? La ¿Qué es lo que esmeralda, Colombia? profe. No, un producto prácticamente nuevo. Exacto, el aguacate Hass. Se llama ahora el oro verde porque eso lo están pidiendo y Colombia está cultivando y exportando una belleza. Y por ejemplo, los chinos, Colombia ya cumplió la normatividad para venderle a Japón y a China. Entonces nos contaba el señor queda en Dos Quebradas, acá en Risaralda. En Dos Quebradas tiene la empresa, son de exportadores, ya son exportadores de aguacate, son unos duros. Y se dijeron que durante la feria pues se encontraron con los chinos y tenían reunión con ellos. Muchachos, la reunión era a las 11 de la noche. La feria terminó a las 8 y a las 11 tenían reunión con los chinos. Se fueron hasta la madrugada, obviamente. No durmieron, se hicieron para volver a la feria, ¿no? Porque eso duró casi 4 días. Y a las 11 de la noche se reunieron con ellos para contarles, para hacer la negociación. Sentaron a negociar, se tomaron sus traguitos, la comidita, la conversada y la oferta. ¿Saben cuántos contenedores les pedían los chinos? Les dijeron que sí de una. Les estaban pidiendo 11 contenedores quincenales. Uy, profe. Eso es un viaje a aguacates. Pues entonces nosotros le dijimos, bueno, ¿y ustedes qué? ¿Ahí qué?
no hay cómo llenar. O sea, entre toda la producción que se consiga del país, es muy complejo exportar cada 15 días 11 contenedores. Hasta ahí dijeron, bueno, ellos dijeron que, o sea, obviamente la negociación no se cerró porque ellos son grandes exportadores, pero no alcanzaban primero a llenar ese poco de contenedores primero. Y segundo, la producción. Hay que mirar temas de producción, de cultivos, de cosechas, mirar si se puede recolectar con otros cultivadores que tengan el mismo tema de certificaciones, o sea, que tengan los mismos estándares internacionales para que se pueda como comprar de otras fincas para poder llenar contenedores. Entonces, es como, les tocaba mirar como todo ese tipo de cosas, ¿no? Pues debe ser muy difícil porque el aguacate se demora. Se demora y bueno, ya. Y la cadena de frío, muchachos, durante el tránsito aduanero, el aguacate puede perder cadena de frío. Entonces, imaginen, 11 contenedores, se daña el negocio, donde llegue alguno dañado. Con 3 aguacaticos dañados, se tiraron el contenedor. Entonces, es como ese tipo de cosas. Y a China no se le ha vendido, apenas empezó a vender a Japón el año pasado. Entonces, hay que mirar el tiempo, cómo se recibe, todo ese tipo de cosas. Bueno, entonces no es hacer cualquier acuerdo, listo, es saber llegar a un buen acuerdo. Negociar racionalmente significa tomar las mejores decisiones para maximizar el servicio a los propios intereses. Bueno. Aquí la definición de táctica dice que es hacer mayor el pastel de los recursos disponibles y aumentar la porción que le toca a cada uno. ¿Sí? Entonces, hay una negociación. Miremos qué se puede vivir, cómo se puede hacer para que todos estemos tratando de ganar. Aquí en tácticas también es centrarse pues como en los intereses y más no en las posiciones. Ojo muchachos con el tema personal en una negociación. Si hay una discusión o algo, uno no se puede tomar la negociación a lo personal. O sea, se tiró el negocio porque usted le cayó mal el cliente o el posible cliente, algo no le gustó lo que le dijo, entonces usted ya se enojó. No, le toca a uno separar ese tipo de cosas y ser más profesional en una negociación. Listo. Tratar las tácticas, pueden ser tácticas de flexibilización, que sea algo recíproco, que los objetivos que lleve el exportador, pues que se llegue realmente a un acuerdo de las partes o un objetivo sobre esos acuerdos que uno lleva. Y es muy importante el tema de intercambio de información, es decir, lo primero que uno debe hacer es escuchar al posible cliente para saber uno si el enfoque que lleva es, o lo que yo les digo desde el principio, plan B, reorganicemos la idea para saber cómo se la vendemos a este señor. Listo. No sé si tienen preguntas hasta acá o vamos bien. ¿Vamos bien? Bien, pero bueno, hay 3 pasos básicos en una negociación. La fase de prenegociación, la fase, la reunión o la negociación como tal y cuando termina la negociación. Entonces, en esta primera parte es que ustedes se preparen como negociadores para esa cita que tienen con ese posible cliente, con ese cliente objetivo, con ese africano o con ese colombiano con el que se van a encontrar en la cita. Reúnan la información que necesitan, lo que yo les digo, como el derrotero, de ese derrotero que tienen que mostrar, que tienen que presentar, que van a regalar, que van a mostrar, ese tipo de cosas, que van a contar, que no van a decir, pero que lo van a tener en cuenta en caso de que se presente, ¿sí? Porque uno es el que conoce el servicio y el producto que está ofreciendo y sabe qué tiene bien y qué tiene mal y qué es lo que debe contar y lo que no, como ese tipo de cosas. Entonces, bueno, aquí dice los riesgos, las estrategias, las tácticas que va a tener y prepararse, listo, echarse la bendición y salir. No, mentiras, prepararse para esa negociación. Y en la negociación como tal, en la reunión que uno va a tener, ojo, el protocolo de negocios. Es muy importante cuando uno va a ese tipo de cosas, aunque no todo el mundo lo practica, es muy importante el protocolo, la etiqueta del protocolo. ¿Han hecho cursos de etiqueta y protocolo alguna vez? Protocolo en la mesa, al caminar, al vestirse, cubiertos, ¿no? ¿Ninguno?
Solo en Les la fiesta de recomiendo. 15. ¿Cómo, Ángela? No, profe, yo la verdad no he tenido. Sí, supe Solo que en mi la fiesta hermana de hace 15. algunos años, cuando estudiaba en el SENA, les enseñaban eso, Protocolo, etiqueta y ¿sí? protocolo. Ujú. Chelsea, ¿qué iba a decir? ¿O Que no? eso solo fue en la fiesta de 15. Ay, tan pinchada con protocolo y todo. Profe, claro. Ah, no, qué pinche. Em, Háganse en un curso, de verdad. Háganse en un curso de protocolo, de etiqueta y protocolo. Háganse en un curso de etiqueta y protocolo de negocios, uno de etiqueta y protocolo en la mesa. Ustedes, yo no sé si les ha tocado, me imagino que sí, que los inviten a almorzar o a comer, perdón, o a una cena y que sea en un super restaurante que es con todos los protocolos de etiqueta, y uno le sacan ese viajado de cubiertos, 3 tipos de copas, más el vaso, y como de a 3 platos, uno encima del otro, que ustedes sepan qué cubierto va primero, qué deben comer primero. Uno generalmente en el almuercito hay ensaladita, sopita y seco, y uno se come todo eso al tiempo, ¿no? Una cucharadita de este con este y con este. El protocolo en una cena no, usted le traen la ensalada y usted se come la ensalada y hasta que no se coma la ensalada no le traen el otro plato. Y la ensalada se come con un cubierto específico. Si es comida de mar, para la que no le gusta, hay unos cubiertos específicos para el tema de las espinas, el tipo de pescado, el tipo de comida, ¿sí? Si es sopita, cremita, entonces, bueno, es como ese tema de cosas, donde se pone la servilleta, y a uno no le traen servilleta, le traen ese pañuelito. Entonces usted se pone el pañuelito en las piernas y le coja la parte superior del pañuelo y doble los 2 centímetros. Bueno, eso tiene toda su ciencia. Entonces es bien interesante que se hagan eso. ¿Cómo caminan? Ustedes cómo caminan a la calle. Yo no sé si ustedes alguna vez se han analizado en cómo caminan o no, no han caído en cuenta. Yo soy consciente, me caigo. ¿Cómo caminan? Ojo que los hombres caminan de una manera, las mujeres de otra. La manera en sentarse. Las mujeres se supone que por protocolo y etiqueta nos sentamos como las reinas de belleza. No cruzamos piernas, ¿sí? Solamente cruzamos los pies y nos sentamos de ladito y nos ponemos una manito encima de la otra, encima de los muslos. Y aguante ahí hasta que termine la reunión, encalambrada. Y los hombres, yo no sé, Miguel, cómo se sientan. Los hombres ahora también se sientan con las piernas cruzadas como las mujeres. No sé por qué, dicen que es muy cómodo. Los hombres no se deben sentar así por protocolo, por protocolo y etiqueta. Hay unos que suben la pierna mostrando el zapato, la suela del zapato, ¿sí? No se debe mostrar la suela del zapato, Miguel, por ejemplo. Si se van a sentar así, los hombres deben, ¿cómo se dice? Poner como el pie de una manera en que no muestren toda la suela, sino que la suela no se vea por protocolo. Es como ese tipo de cosas. Caminar, no mover tanto los brazos cuando uno camina, no a dar pasos muy grandes, a las mujeres les queda muy feo. Si estamos de afán, pues tocó dar pasitos corticos, bien cachacas, que no se pierda el glamour, ese tipo de cosas. El bolso, en una negociación, ¿dónde ponen los bolsos, muchachas? Ashley, cuando se sienta, ¿dónde pone el bolso? En el piso, en la silla, en las piernas. Pero usted me pregunta mi etiqueta. No, yo pongo eso en el piso, pero ¿Por qué? ¿Por qué? no, porque yo soy muy relajada, la verdad. Pero yo me Ah, imagino bueno. que, no sé, me imagino que uno lo lleva en la manito, luego lo pone, no sé, a un ladito, no en el suelo. Ah. Ya está el tema de la superstición, que eso es otra cosa, es el que crea, ¿no? Dicen que el que pone las mujeres que ponen el bolso en el piso, ¿qué pasa? Por superstición, Se le Se va va la la platica. se le va la plata y no consigue marido, sin el uno y sin el otro. Por protocolo, por negociación, uno no debe poner el bolso en el piso. O bueno, no es que no lo pueda poner. Así como uno analiza el reloj, que se analiza mucho en hombres, para uno saber cómo negocia con un hombre, el hombre cuando usa reloj lo deja uno en blanco. Entonces ya tiene que utilizar las tácticas para saber uno
por dónde es que si conversarle o no conversarle, listo. Y las mujeres lo analizan a uno en una negociación es por donde pone el bolso. Entonces, si uno pone el bolso encima de las piernas, no es lo ideal en una negociación porque usted está bloqueando el negocio, ¿sí? Usted ve que no está interesada, la persona que tiene el bolso encima de las piernas no está interesada realmente en el negocio, necesita que eso se acabe rápido. Entonces lo toman como un bloqueo, usted tiene que estar abierta a las negociaciones. Lo puede dejar en la silla o lo puede dejar en el piso. No sé, Ashley, ¿cómo es para que le vendan algo? ¿Al punto o conversando? Ay, para que me vendan algo, yo creo. No, yo creo que es mejor al punto. ¿Sí? Sí, porque es que ya empiezan a conversar y ya me parece demasiada confianza y no me gusta, ya me empieza como a incomodar. Como que O me le lo echan quiere un... meter, no, no me gusta. O cuando eso le pegan y le hablan, y eso también, yo para eso tanta carreta, yo no, como que es lo que está ofreciendo. Entonces, Kaori, ¿dónde pone el bolso? O no sé si ha caído en cuenta dónde pone el bolso. Cuando estoy como en un restaurante, O en un negocio, o comprando algo, no sé. O le están vendiendo algo. no, pues yo pues siempre con esta inseguridad de acá, yo siempre lo mantengo adelante. Y si es Ah, en un bueno, sí, hablando. restaurante o en un negocio, Ajá. no, pues también como al lado de uno. ¿Y le gusta que le echen carreta o que le vendan a lo que le van a vender de una vez? No, no, Más pues qué conversado. pereza que le echen a uno carreta al grano, Mm, profe. al grano. Porque se dice que, bueno, entonces en las piernas bloqueo de información. Eh, Cuando pone uno el bolso en la silla o a un ladito, se indica que eh, vaya sin rodeos a la negociación. Y cuando uno pone el bolso en el piso, le gusta más como conversar primero antes de llegar como a una negociación. Eso es lo que dicen los expertos con bolsos. Profe, pues es bueno conversar, pero tampoco extenderse tanto, porque entonces no va la conversación a ningún lado y no llegan a nada. Ajá, sí, eso es verdad. Bueno, entonces, protocolo. Háganse en el curso, en serio. Es bien interesante. Bueno, en negociadores, y nos toca saber de todo un poquito, como les dije al principio. Uno no sabe cuándo lo necesite, en qué momento le van a preguntar, a dónde va a llegar y eso que usted había aprendido, ese cursito, que eso le sirvió. Háganse en un curso de oratoria, que también es bien necesario y bien interesante. Oratoria, es bien chévere, como para que sepan cómo debe exponer uno, cómo presentar un negocio, cómo presentar un proyecto, les sirve para las exposiciones, todo ese cuento, tratar de perderle el susto al público, eso es bien interesante también. Le dan a uno tips, si alguna vez están exponiendo un tip, por ejemplo, que a mí me enseñaron es tener como algo en la mano, un lapicero, un apuntador. Es bien interesante porque uno a veces, o hay personas donde mueven mucho las manos, o son como encartados con las manos, como que no saben qué hacer con ellas. No sé si a alguno le sucede. Y mueven esas manos, los hombres se la meten a los bolsillos, bueno, y se distrae uno como comprador viendo los movimientos que lo que le están contando. Entonces es como por ese tipo de cosas. Bueno, estos protocolos. Prueba es ensayar, empezar a tantear. Bueno, esto hay que conversarle, lo del reloj con toda la profe si funciona, lo del bolso, ensayar, como la introducción. La negociación como tal, entonces empiecen con ese punto por punto de derrotero que ustedes llevan. El cierre es cuando, bueno, y finalmente el precio, tan, bueno, sí, no, lo postergamos, alguna sugerencia, algo adicional, o nos volvemos a ver, cómo es el cuento. Y la realización del acuerdo por escrito, muchachos, en negocios internacionales o en lo que quieran, que todo quede por escrito, por favor. Y actualmente sirve de evidencia jurídica las conversaciones por WhatsApp y los correos electrónicos.
Ojo, si ustedes son como yo, que todo lo que llega al WhatsApp generalmente lo borran, ojo que se les sirve de evidencia. Correos electrónicos son evidencia en caso de, para que tengan en cuenta. Bueno, y posterior a la negociación, entonces ya se prepararon, ya despacharon el cliente, ya llegaron a un acuerdo, el que haya sido, y generalmente no puede uno dejar, por regla de protocolo, pasar más de 15 días para la posnegociación. ¿Qué es lo primero que uno tiene que hacer? Escribirle a esa persona o a esa empresa y decirle, muchas gracias por haberme atendido en la rueda de negocios que tuvimos en el mes de marzo, no, estamos en septiembre, ahorita en agosto, recuerde que quedamos en tal compromiso. Bueno, primero como agradecer la atención, la cita y todo ese rollo y empezar a cumplir con el acuerdo que llegaron aquí, no dejar más pasar más de 15 días o para volver a citar a la persona o para empezar a cumplir con los compromisos a los que llegaron en la negociación. Y algo que es analizar cómo nos fue. Bueno, ¿en qué me equivoqué? ¿Por qué me dijeron que no? La próxima vez no digo esto, la próxima vez no llevo esto. Habían personas o empresas que eso no lo utilizaban y yo sí, como ese tipo de cosas. ¿Sí? Es como evaluar qué pasó y qué debemos mejorar o si hicimos todo bien. Listo, son como los 3 pasos. ¿Preguntas? ¿Qué más les tengo? Esta. ¿Cómo se define un equipo de negociación? Ustedes, por ejemplo, en el grupo son 5, entonces ahí es donde yo les decía, no sé ustedes cómo se van a repartir. Generalmente, ¿cómo se define un equipo negociador? Están todas estas partes. Acá a la izquierda dice apoyo de la gerencia. Si es el gerente no va, sino que envía a personas a la negociación, ¿sí? Apoyo total de la gerencia para que estas personas puedan trabajar en la negociación, puedan negociar. ¿Quiénes deben estar en una negociación? El líder. ¿Quién es el líder? La persona que habla. No, la persona que dirige, perdón. La persona a la que usted debe hacerle caso, pues por decirlo así, ¿sí? El líder. Acá tenemos el orador, esta es la persona que habla por todos. Este es el que lleva todo en la hojita, lo que hablamos, por ejemplo, de los chinos. A él es a quien me voy a dirigir, es el que va a tener la palabra, el que va a hablar por el que va a hacer la negociación. El tema del experto, si estamos vendiendo, ¿qué es lo que están ofreciendo ustedes? Pisos, ¿es cierto? Los africanos. Baldosas. Piedras. ¿Piedras? No eran baldosas. ¿Piedras, Ángela? Ahora, ¿cierto, Chelsea? ¿Qué? Sí, profe, eran piedras, sino que le estoy preguntando a mi compañera que sí, así. Bueno, piedras Y de algo qué. así, igual, pues dicen que Egipto es muy rico en todo eso y que por lo de la extracción de la tierra y todo eso, entonces por eso es como lo de las piedras. Bueno, entonces el experto debe saber de esas piedras, de dónde se sacan, de qué regiones, cómo funciona, tema, que sepa pues bien del producto. El redactor es el que va a escribir todo lo que se hable en la negociación. El soporte legal es el tema jurídico en caso de que tengan algún problema dentro del contrato o de la negociación o alguna pregunta dentro de la negociación que sea de tipo como jurídico, por decirlo así. El técnico, que es el que sabe de las fichas técnicas de la piedra, certificaciones de la piedra, requisitos, salidas, fechas de expedición, bueno, todo ese rollo. Y el observador, como los asiáticos, es el que va a mirar protocolos, manejos, etiquetas, reacciones, temas faciales, cómo hablaron, si hablaron bien o hablaron mal, ¿sí? Es como ese tipo de cosas. Esta es la definición del equipo. Ahí está. No sé si se acuerdan, alguna vez si vieron eso en los noticieros, cuando estaban negociando el gobierno de Colombia con la guerrilla de las FARC.
En Cuba. Mire que eran varias personas en una mesa. Unos eran de la guerrilla y otros eran del gobierno. Quién era el orador? ¿Se acuerdan? ¿A quién entrevistaban? ¿Quién daba las explicaciones? ¿Quién era el que hablaba? A ver. Profe, yo no me acuerdo, pero creo que era ese señor que se postuló para presidencia. Exacto. Él. Él era el orador. Y mire que detrás estaba. ¿Quién es el apoyo a la gerencia? El presidente. Era el que les daba el apoyo. Entonces, acá el equipo negociador del gobierno colombiano tenía un modelo de negociación y el equipo de las FARC, el equipo de las FARC tenía otro modelo de negociación, ¿cierto? Pero generalmente la definición del equipo es el mismo. Bueno, entonces es como lo que hay que tener en cuenta. Así se van a negociar los tratados de libre comercio entre los países. Las empresas, pues no, las empresas cuando se va a negociar entre empresas, generalmente van 2 personas como máximo, una mínimo, hasta 3, dependiendo de. Las 2 personas son como las que hacen como de todo un poquito, ¿cierto? Aunque hay uno más especializado en un tema que otro. Pero eso generalmente se ve como en las negociaciones de parte de los países. ¿Preguntas? No. Listo. No, Profe, en el equipo de nosotros que somos 4, entonces, ¿cómo nos dividimos ese? ¿O hay una persona que tiene que hacer los 2 papeles? No, como ustedes se quieran dividir. He tenido grupos, por ejemplo, donde dicen, no, yo voy a hablar de la logística, yo voy a hablar se dividen como los temas. Pero pues como Ok. son tan poquitos, no, como ustedes se quieran organizar. Bueno, Pero uno puede decir, yo hablo de las certificaciones, él te dice, yo hablo del producto, el otro dice, no, yo hablo de los beneficios, así, para el tema del final. Bueno, Profe, ¿qué será? Sí. qué pena. Pues para eso, pues también toca, pues así como arreglarse o algo así, o nada más va a ser por el micro. No, pues yo creo que no nos vamos a ver. Si ustedes quieren poner cámara, no hay problema. Si estuviéramos presencial, sí, pero por acá no es necesario, Bueno. como ustedes lo quieran manejar. Ustedes mirarán si ponen cámara o no. Bueno, estrategias, algunas estrategias que vamos aquí es investigue su oponente, como les respondí ahora, su contraparte. Siempre positivos, muchachos, y mostrando lo mejor de ese servicio o ese producto. Lo que yo les decía, no se enojen, hay que abordar problemas, no personalidades. Este señor tan fastidioso me cayó súper mal, pero es que no estamos hablando de temas sociales, estamos hablando de un negocio. Preste atención a las ofertas iniciales, o sea, apunte todo lo que se está hablando, que se abrió el primero, después qué cambio se hizo, el famoso tema del gana-gana y estar abierto a aceptar terceras partes que quieran intervenir. En esa parte, para eso el negociador también tiene que estar preparado por si quiere entrar un tercero o si ustedes pueden llevar un tercero. Dice que se haga 2 preguntas. Dice, ¿son los resultados y asuntos un juego muy importante? ¿Son muy importantes los sentimientos y la actitud entre las partes? ¿Ustedes qué creen? ¿Son importantes los sentimientos y las actitudes en una negociación? Sí. ¿Sí? pues yo creo que sobre todo las actitudes. Cierto. Hay que llegar bien, muchachos. Recuerden que todo se nos nota en los ademanes, en la cara, en el manejo del cuerpo, en cómo nos sentamos, en toda esa parte. ¿Cómo se saluda, muchachos? ¿Ustedes cómo dan la mano? ¿Cuándo tienen que dar la mano? Por ejemplo, Miguel, ¿usted cómo saluda cuando da la mano? Miguel, Miguel, se me voló. Miguel, Profe, pues entre los hombres yo veo que chocan la mano. pero en una negociación, o cuando uno conoce a alguien por primera vez, No, Fuerte y mucho seguro. gusto y me refiero a, uno da la mano, ¿cierto? Hay 3 maneras de dar la mano. Tengo Señor, ¿cómo, Miguel?
Aló. Entonces hay tres maneras como de dar la mano. Usted da la mano y hay la mano de ustedes, por ejemplo, la mano de Ángela, la pone encima de la mano del que saluda o pone su mano por debajo o la hace de manera vertical. Profe, de manera vertical. De manera vertical. Listo. Es lo ideal, muchachos, por protocolo. Entonces, uno debe saludar de manera vertical. Uno, la mano de uno no la puede poner encima porque uno, eso es creerse más que el oponente. Y por debajo el oponente se cree más que usted. Entonces, tampoco usted se puede sentir por debajeado. Entonces, la idea es, recuerden que es el gana-gana vertical. Bueno. ¿Qué más les tengo? Ah, listo. Ya hablemos entonces de los modelos de negociación. Ahora sí. Miguel, ¿qué iba a contar? Que hay 4. Vamos a ver si Miguel se está conecta otra vez. Chelsea, nómbrame un modelo de negociación. Ah, listo, ya está Miguel. Hola, Miguel. Hola. Ahora sí, Miguel, modelo de negociación. Es que una vez que tengo esto y se me entrecorta mucho El internet. Sí, se le oye entrecortado. la voz de negociación que existen en el modelo Se le fue. Existe el modelo. blando cooperativo, el Ajá. modelo duro, el modelo duro o competitivo, el modelo de las 8 fases y por último el modelo Harvard. Hábleme del modelo Es Harvard. dependiendo, pues, digamos, qué tipo de negociación o qué queramos llevar a cabo con la persona Harvard. Pues ese fue planeado, dice que pues, encontré que más o menos en 1978, que consiste en que las personas separen personas, es pues como que lo Ujú. que Se me fue. entiendo, profe, la verdad, ganar en ninguna negociación, pues ninguna de las que tengamos. ¿Consiste en un gana-gana? ¿Cómo es? Se fue. Bueno, entonces sigamos con Chelsea. Sí, Chelsea, un modelo de negociación. mm, em, a ver, pues yo estuve viendo y pues hay varios ahí. Y por ejemplo, Ujú. también estuve leyendo como lo de como una noticia Sí. de lo de Colombia y Estados Unidos. Y que es muy duro, por ejemplo, que ellos negociar con Estados Unidos y que ellos como que lo hacen como más competitivo, en cambio Colombia sí es como más blando, por ejemplo, lo del blando o cooperativo, que es para una satisfacción mutua, que es como de negociar sin ceder, que sea eficaz, que sea efectivo, como de ganar y ganar. Entonces, pues es como lograr una confianza mutua, honestidad, confianza, señales, lograr compromisos de la contraparte y pues que los dos salgan ganando. Y entonces yo estuve también leyendo lo de los Estados Unidos y que Colombia le pues contrató como una persona de una universidad, creo que es de los Andes,
que son analistas profesionales en negociación, como para que las negociaciones sean como más, o sea, como más fuertes, porque es que por lo general los negociadores siempre se van como, o sea, no están viendo tanto el protocolo. Entonces, el protocolo es como una de las cosas más importantes, pero ellos siempre como que no ven eso. Pues no el protocolo de lo de la estética, sino de como de, a ver, ¿cómo le explico? Como de qué es lo que está conteniendo lo que vamos a negociar. Y eso es lo que ellos como que casi no notan y eso es algo que se debe enfocar más los modelos de negociación. Bien, listo, gracias. Kaori. Sí, Yo, profe. Bueno, puedo hablar del modelo competitivo. listo. A ese se le denomina como ganar a toda costa, ganar o perder. Más que todo, la negociación competitiva es como maximizar los resultados propios y sus características principales son que los objetivos de cada parte están enfrentados. Los recursos y los valores que se intercambian son fijos y limitados. Las partes no pueden hacer nada para agregar valor a lo que se intercambia. Todo el intercambio que se dirige a la distribución de un pastel fijo y las relaciones no son importantes. Una también de las tácticas de negociación competitiva sería empezando pidiendo mucho si un vendedor o si es un vendedor o muy poco si es un comprador. Persigue tres objetivos: reducir las expectativas de la otra parte para presionar y obtener concesiones para imponer las reglas del juego a su favor. Bien, listo, gracias. Daniela. Yo. Sí, Pues aparte de las que ya dijeron, yo encontré otras, no sé si esos también son modelos, diga. que negociación evitativa. Esa Sí, es como, pues como dice, evitar la negociación, pues ambas partes ven como la situación muy complicada y no van a ganar provecho, entonces pues llegan al acuerdo de que no haya, pues para que no pierdan tanto. Hay otra que se llama negociación por compromiso y dice que se hace para que las dos partes de la negociación se reconozcan, pues porque de pronto hay una pérdida. Entonces, pues, o sea, negocian como para que no sea tanta la pérdida. ¿Qué más dice? Eh, y lo hacen con rapidez porque son como negocios que están ahí a tiempo, a corto plazo. También hay otra que es negociación distributiva. Creo que esa es como de las fases. ujú, Habla que el objetivo pues es tener el mayor beneficio para ambas partes y pues que tiene que haber una preparación del tema, hablar del tema, después la discusión, se da también unas señales de la forma pues, de comunicar la propuesta, el intercambio de ideas y ya por último el cierre y el acuerdo. Y ya bien. están las otras que dijeron. Ok, gracias. Bueno. Ashley. Profe. No, es que todo investigamos lo mismo. No sé si volver a repetir algo lo que ya. Hable del modelo Harvard que me iba a contar Miguel. Bueno, pues de eso yo solamente leí un pedacito chiquitico. Ajá. A ver, yo acá tenía algo que decía, bueno, no, ahorita le cuento de este. Entonces yo ubico mis ideas. Es que no sé si es el mismo, si es parecido al directo. No sé, había leído que era igual al modelo directo. Casos que decía que planteaba dos posibles formas para negociar, blanda y dura. Y que ese modelo también proponía una tercera opción basada en 4 principios. Pero
pero los principios estaban en un video y decía pues que era el interés, las alternativas o segundas opciones, la comunicación y las reglas establecidas. Ese es como lo que leí eso de Harvard, que para mí es el mismo directo. Sí, es muy parecido, ¿verdad? Y ya pues los otros también investigué los mismos, los de integración, los de distribución. Lo mismo, profe, no sé si repito. ¿Cuál es el de integración? De integración, yo leí sobre negociación integrativa o por principios, que es como el de también de ganar o ganar. Se da cuenta, ambas partes trabajan de manera conjunta para lograr objetivos comunes o compatibles. Y pues decía que el proceso integrativo se basa pues en crear un flujo de información efectiva y suficiente para identificar soluciones integrativas para ambas partes. Y también intentar entender los objetivos y necesidades reales del otro, enfatizar las cosas en común entre las partes y minimizar las diferencias, buscar soluciones para satisfacer las metas y objetivos de ambas partes. Era como lo más relevante. Sí, lo más relevante de ahí. No sé quién más. Listo, Ashley, gracias. Angie. Sí, profe. Hola. Modelos O, ¿tiene los mismos? Sí, tengo, no sé si ya dijeron el modelo de las 8 fases. De las 8 fases dijeron evitativa, distributiva y de integración, ¿son esas? Pues es que yo tengo uno que dice que es un modelo que está enfocado como en fases a cumplir, que son la preparación, que es cuando uno investiga como el entorno, el plan del negociador, del equipo que uno tiene, asegurar como el grado de aprobación que puede llegar a tener y proveer pues como las contingencias. Ya luego de la preparación sigue como la discusión, también las señales o formas de comunicación que se tienen como en la negociación, la propuesta, el paquete, cómo se hace el intercambio, el cierre y el acuerdo al que se llega, que es la aprobación pues de las dos partes. Y pues es como se maneja ese modelo de las 8 fases. Listo, gracias. Ángela. Profe. ¿En qué modelo de negociación utilizaría usted y por qué? Profe, pues yo creo que en el integrativo, que es que como ganar, pues, a ver, yo pienso, o sea, no sé, ganar ambas partes, ¿cierto? Pero también se puede el distributivo que es yo gano y la contraparte pierde. Pero pues pienso que, no sé, en lo poco que conozco, pienso que puede ser la integrativa porque ambos ganamos y ambos podemos apoyarnos pues con información y con estrategias y eso. Ok. Y Andrea, la misma pregunta. ¿Cuál utilizaría y por qué? Profe, yo utilizaría el cooperativo. Porque yo pienso que se generaría un lazo de confianza más fuerte con el cliente, porque pienso que sería un gana-gana también, pero basado en una promesa como de venta, en la cual se crea más una fidelidad del cliente. Muy bien. Sí, lo ideal es esa, ¿no? La cooperativa, la integrativa, que tengamos beneficio mutuo. Esa es como la idea. Muy bien, muchachos. Profe, mira que yo he encontrado otras que son corticas. Diga. Una que es negociación inmediata, que pues, como su nombre lo dice, más que todo para las compraventas. Hay otra, la negociación progresiva, que creo yo que es, bueno, aunque con los TLC hay algo progresivo, no, aunque mentiras, eso se cierra. Y hay otra, la negociación situacional, pues dependiendo del caso, uno ya pues negocia lo que necesite o lo que se dé en el momento. Ah, vea, interesante. ¿Cuál usaría Daniela? Profe, pues dependiendo de lo que yo necesite en el momento.
pero la cooperativa es muy buena porque busca que ambas partes ganen y pues llegar a un acuerdo de buena manera. Listo. Muy bien, muchachos. ¿Algo más? ¿Algo que quieran complementar? Listo. Muchachos, no, muchas gracias. Entonces, eso pues era lo que teníamos para hoy. No sé si tienen dudas, preguntas, aportes adicionales. ¿Quedamos bien? ¿Claros? ¿Cómo van con la rueda de negocios? No, profe, bien, muy bien. La clase de hoy estuvo muy chévere como Profe. para ir aportando al trabajo que estamos haciendo. Listo. ¿Quién me dijo, Chelsea? Señora. ¿Para cuándo es lo de la rueda? Esta es la tutoría 5, 6, 7, 8. Para dentro de 3 semanas. Ah, bueno. Tienen 2 semanitas más. Bueno, no, entonces muchas gracias. Feliz fin de semana. Nos vemos dentro de 8 días. Lean noticias, estén por ahí dateados, a ver para que conversemos de noticias. Vamos a hablar de los obstáculos y los beneficios que tienen el comercio internacional para dentro de 8 días. Listo. Y léanse noticias para que me cuenten antes de iniciar tutoría, a ver. Bueno, Bueno, profe, muchas gracias. Listo, entonces que descansen y feliz fin de Profe, semana. esa es la investigación para la próxima clase. Sí, busquen qué obstáculos hay, qué beneficios tiene el comercio internacional para los empresarios, para las exportaciones. Gracias, profe. Bueno, Listo, profe, muchas gracias. Gracias, Chao, chao.